Este es un mensaje de un friki. Bueno, eso es lo que me dijeron a mí, que era un friki por decir comentarios un tanto extraños para aquella persona que me estaban escuchando. Bueno, la palabra friki antes tenía connotaciones muy negativas. Ahora, de pasar a ser considerado como rarito, pasa a ser alguien que le gusta algo mucho, que es un experto, que le gusta muchísimo algo, pero... Diario de Argifonte es mi diario sonoro. En versión podcast. Versión para llevar. Take away. Versión para descargar. Espero que te guste. Espero que te guste mucho. Espero que te guste. El otro día hablando de los feeds, de los RSS libre en Mastodon. Mastodon es una red social libre que se ha convertido en cierta medida en la alternativa a X, la antigua Twitter. X es una involución de Twitter, una involución bastante... ha llegado a una degradación bastante grande. Y pocos estamos allí, o quizás muchos, pero los muchos que estamos cada vez más desilusionados con esa red. Y probablemente terminemos dejándola, unos antes, otros después. Y estamos hablando de eso de los RSS libres, los feeds secuestrados por iVoox. Sí, porque es que resulta que hay muchos podcasts dentro de iVoox, en la plataforma de podcast, en los que alguien que le apetece hacer un podcast decide hacerlo y resulta que cuando lo está haciendo no cae en que tiene que abrir ese feed. De manera que se encuentra en una situación curiosa porque son como los podcasts originals de iVoox, en los que iVoox se encarga de pagarles a ellos según X audiencia, pero también tiene la ventaja de que los están publicitando. Resulta que esa persona que quiere utilizar esa plataforma para poner su podcast, pero su podcast no tiene ese feed o ese RSS o ese enlace con el que se puede comunicar con los demás, o mejor dicho, los demás pueden comunicarse con ellos para poder escucharlo. Resulta que como no lo tienen libre, pues solamente lo pueden escuchar dentro de la plataforma de iVoox. Como tú no lo pongas público y no se te explica, a lo mejor ahora sí se empieza a explicar, pero no se te explicaba que podía ser público, pues resulta que había y hay muchos podcasts dentro de iVoox que no salen de iVoox y ellos ni tan siquiera son conscientes porque no saben que hay un más allá de iVoox, porque consideran que lo mismo que para mucha gente Google es Internet, para mucha gente iVoox es podcast, punto, no hay otra. Que por más que tú le estás explicando y le estás diciendo que hay programas de reproducción de podcast que pillan el feed de una plataforma y de otra y lo puedes escuchar todo de forma unada y suscribirte desde esa aplicación a todos esos podcasts de distintas plataformas, no lo entienden, no le cuadra. Pues de esa forma pues hablaba de esos podcasts cautivos dentro de la plataforma de iVoox. ¿Qué pasa? Puse un ejemplo dentro de esa conversación de Mastodon en el que yo estaba hablando, que decía algo así como que no, aquellas personas que están en esta situación no comprenden ni quieren saber tampoco eso de que hay un más allá de la puerta de Tannhäuser, otro mundo. Ser persona sin ataduras, sin la condición esa de ser replicante, sino un humano podcaster simplemente. Claro, en ese momento yo lo veía normal, pero lo veía normal porque estaba haciendo una alusión a alguien que quiere ser humano pero no le dejan ser humano, porque es que está imposible, esa imposibilidad de salir al mundo. ¿Qué ocurre? Que hago referencias a una película que hace referencia a una ópera que hace referencia a dos mitos que es de la Edad Media. Y claro, yo fui asociando desde hace tiempo, todas esas ideas y cuando hago esa referencia pequeña, yo para mí sí lo encuentro, ese punto, esas ideas, pero me di cuenta de que hay muchas personas que no la tienen, pero es que no lo quieren tener tampoco, o te llaman friki por hacer ese comentario, porque es cierto que hay muchas personas que solamente se quedan en el comentario de esa película o de otra. Entonces voy a poner la película y voy a hacer esa asociación de ideas que yo suelo hacer y que normalmente no me gusta hacerla en internet, porque
todo lo que tú hagas en Internet al final lo va a coger la inteligencia artificial y le vas a enseñar a esa inteligencia artificial a pensar como tú piensas. Y resulta que yo soy consciente de que yo tengo mi forma de pensar. Y yo no me voy a quedar en el pensamiento de lo que, según fulanito, según menganito, para eso me voy a una inteligencia artificial y digo, dime qué es esto. Y entonces me da la explicación y me conformo con eso. O me voy a un libro y le pregunto en el libro, me pongo a buscar información acerca de algo. Y entonces esa información que necesito la asimilo y la hago mía. No. Yo tengo la necesidad de buscar lo que piensa cada uno de ellos y ya llegaré yo a mis conclusiones. No tengo por qué comerme con patata todo aquello que me diga tal y como me lo dicen. Tendré que buscar información de uno y de otro y después contrastarlo y después sacar mis propias conclusiones, que pueden ser erróneas. Pero bueno, lo que estaba diciendo, voy a poner el fragmento. He escuchado el fragmento en español latino y en español castellano. Y resulta que a mí me emociona más, también es cierto, no es que sea mejor o peor, simplemente me emociona más porque es el que escuché desde pequeño. Me emociona más la interpretación que se realiza en el castellano. Y es cierto que no se ajusta exactamente a lo que dice el texto en inglés, pero bueno, lo vamos a escuchar y sobre eso voy a comentarlo. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, este monólogo es conocido como Lágrimas en la lluvia. Hace alusión a ver rayos C brillar cerca de la puerta de Tannhauser. Las interpretaciones son eso, interpretaciones. Y yo tengo la mía. Y la voy a compartir contigo. ¿Qué quiere decir esto? Que es mi interpretación, que no es la interpretación que realiza el director, ni el guionista, ni aquella persona súper experta que trabaja en temas de crítica de cine. Bueno, por un lado tenemos los rayos C, que yo entiendo que serán los rayos cósmicos, partículas subatómicas de alta energía procedentes del espacio exterior. Resulta que del espacio exterior, o sea, más allá de donde la gente suele estar, y sin embargo siguen estando allí esos rayos. Y es muy importante, es decir, que todo aquello que tenemos aquí también lo tenemos allí. Y eso resulta interesante, es decir, como si tuviéramos una base sobre la que estamos viviendo y pisando, una realidad más allá de la que nosotros somos capaces de percibir. Vale, eso por un lado. Estos rayos no se pueden ver directamente, pero sí las interacciones que tienen estos rayos con otras partículas, de modo que aparecen como destellos en equipos de medición. ¿Qué ocurre? Estos replicantes eran humanos mejorados y sus ojos eran muy superiores a la de los humanos. Podían observar más allá de lo que los ojos mortales de sus imperfectos creadores podían ver. Entonces, claro, he visto cosas que vosotros no veríais. Por otra parte, habla de que los observó cerca de la puerta de Tannhauser. Cerca, ¿vale? Cerca. No la cruzó, ni más allá de, o sea, no pasó. Simplemente es cerca. Y parece que hace referencia a la ópera de Wagner. Y esta, a su vez, hace alusión a un caballero medieval y poeta que entró en una cueva donde vivía la diosa Venus. Allá lo pasó muy bien, exageradamente bien, pero salió y fue a Roma frente al Papa para explicarle la situación al sumo pontífice, es decir, el puente en la tierra entre Dios y los hombres, para pedir perdón por aquella cosa que había hecho. No se lo dio, mientras que estuvo allí en Roma pidiéndole el perdón
el Papa no se lo dio, y cuando se marchó se lo dio, pero claro, ya no sirvió de nada porque ya se había marchado y él no lo recibió. Y fue de vuelta de nuevo al encuentro con Venus, la diosa Afrodita, la diosa de la belleza, de la fertilidad, del amor, del deseo. ¿Qué ocurre? Que no llegó, le pasó de todo. ¿Qué interpreto yo? Que este caballero y poeta, y es importante lo de poeta para mí, porque un poeta es capaz de conectar con la divinidad mediante las palabras, es decir, sin un intermediario, o sea, no necesita a nadie, no lo hace directamente porque es capaz de percibir la divinidad y llevarla a las palabras. Y por eso veo que es tan importante el tema de caballero y poeta. Ese caballero iba de camino a Tierra Santa, es decir, tenía una misión sagrada, que era ir a Tierra Santa. Sin embargo, se desvía del camino para encontrarse con la diosa femenina, la diosa Venus, la diosa de la fertilidad, la diosa madre ancestral, en la que el concepto de culpa no existe y vive una vida completamente plena. Eso es la interpretación que yo saco, ¿vale? Es decir, él tiene una misión que procede de ese mundo en el que se encuentra tan encorsetado, que tiene que ir a un lugar sagrado y de camino al lugar sagrado se encuentra con la verdad. O con la verdad ancestral, o con ese mundo que estaba como esos rayos C en todas partes, más allá de ese mundo al que pertenecía. Si tiene una vida plena, sin cortapisas, no tiene sentido que pida perdón, pero al salir de allí vuelve a la Edad Media. Es decir, él ha entrado en esa puerta, que es una cueva que se encontraba en una montaña que se supone que está en Turquía. Bueno, Turquía de ahora, Anatolia, en esa zona. Bueno, cuando sale vuelve a la Edad Media, una época de religiosidad muy acusada y represiva, que lo controla todo mediante el concepto de la culpa. Entonces, esa culpa de todo lo que ha hecho, que no tenía conciencia de que lo estaba cometiendo, porque cuando está en esa realidad su mente se amplía, pues resulta que cuando llega y se ve que está en la Edad Media, pues entonces tiene ese sentimiento de culpa y considera que la única persona que le puede perdonar, curiosamente no es Dios, sino el Papa, y por eso va a Roma. Y está condenado por los dioses nuevos y antiguos. ¿Por qué? Porque resulta que considera que el Dios cristiano, el de la Edad Media en el que él vive, en el coetáneo de esa época, pues resulta que ese Dios no le perdona. ¿Qué ocurre? Que al pedir perdón por aquello que había hecho, y no había hecho otra cosa, que está con el conocimiento ancestral, con la diosa antigua, con la madre tierra, con la madre Venus, con la del deseo, con la de la fertilidad, con la vida plena. Resulta que al pedir perdón a Dios, el Dios cristiano de esa época, pues entonces también estabas traicionándole. Es decir, te arrepentías de haber estado con esa verdad. Por lo tanto, también es condenado por esos dioses antiguos, de manera que por eso sufre tantas penalidades yendo de camino de vuelta. Bueno, el personaje de Blade Runner, cambiando de tema, ¿no? Bueno, cambiando de tema, pero no, volviendo a lo mismo, pero para extender esa serie de ideas que he ido relacionando para llegar al comentario ese pequeño que he hecho. El personaje de Blade Runner, a diferencia del caballero, sí cumple esa misión, aun habiendo sido tentado por esa visión de la vida plena, de la vida eterna entre los dioses. La trascendencia del ser, que es lo que busca realmente todos los seres pensantes, con conciencia, ¿vale? Pues resulta que él, aún así, él continúa, y por eso dice, he luchado y atacado naves en llamas y qué tal. O sea, en una situación grave, que sabes que puedes morir, has seguido cumpliendo tu misión. Incluso estando cerca de la puerta de Tannhäuser, es decir, estando cerca de cruzar y decir, me voy y vivo mi vida plena fuera de este mundo, que nada más que me trae penalidades, que encima no me considera un ser humano, pero me exigen estos seres humanos que cumpla cosas que ellos no son capaces de hacer. Es decir, tengo una misión divina
porque me lo piden mis creadores. Sin embargo, soy capaz de vivir porque lo estoy viendo, estoy contemplando la posibilidad de ser yo mismo. Sin embargo, cumplo la misión porque tengo esa misión que cumplir y no quiero salirme de eso. Es lo que me llama a mí la atención, que encima es que está a las órdenes de seres con muchas limitaciones, una divinidad imperfecta, dioses menores. Estoy viendo que hay un mensaje mucho más profundo que yo no he escuchado, que quizá haya alguien que haya desarrollado mucho mejor que yo esto, pero la verdad es que no veo que le den importancia. Es decir, es que resulta que ese ser humano mejorado, resulta que en lugar de ser libre por su cuenta, ha cumplido eso que le han pedido y vuelve otra vez a la Tierra para exigir que se le considere humano. Y resulta que está en sus últimos momentos hablando con otro igual que él, que es inconsciente de su realidad, de su naturaleza. Es decir, que es que me parece una situación interesantísima para hablar y sin embargo muchas veces nos paramos solamente a hablar de la película de Matrix y la pastilla azul y roja. Y esto lo veo más profundo de lo que en un principio puede parecer. Es decir, dices tú, bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Evox, los original y la madre que los parió, ¿no? Pues eso. Es decir, tienes la posibilidad de salir. Se te está mostrando la posibilidad de salir, de hacer público tu podcast para que haya muchas más personas que te conozcan. Y tú, a su vez, en lugar de encerrarte en este caso Evox, poder salir al mundo y conocer otros podcasts y otros podcasters, y sin embargo estás diciendo, me aburres, no quiero saber nada, no me cuentes, yo estoy bien como estoy. Y después de mucho tiempo, muchísimo tiempo, he visto personas que dicen, hombre, si yo hubiera sabido esto antes, ya. Bueno, pues es que no hago ese desarrollo entero para explicar cómo he llegado a esta conclusión. Y puede mucho decir, bueno, pues que no tiene nada que ver lo que estás diciendo. Bueno, yo sí le veo la relación. Porque es que en el último momento son dos humanos mejorados hablando entre ellos, ambos cumpliendo una misión que le han mandado esos dioses imperfectos, que es uno cazar a estos que se rebelan y el otro que se ha revelado pero justo en el último momento de su vida. Y le está explicando, mira, que todo esto se va a perder, que no va a haber trascendencia de mi ser, o eso cree, porque eso es lo que cree mucha gente. Pero resulta que yo he visto cosas que podrían... Yo la verdad es que me he quedado alucinado con la profundidad de ese mensaje y resulta que todo eso ocurre al margen de todos esos dioses imperfectos. La verdad es que me parece una pasada. No sé si pensarás igual o piensas mejor otra cosa, no sé. Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo. Eso es lo que significa ser humano. De manera que una conciencia, una inteligencia artificial con conciencia debería tener miedo. Debería tener límites. Y aquella conciencia que no tenga límites, es decir, un cuerpo limitado, que no se pueda transferir a ningún sitio, ese cuerpo limitado, y que esté en juego su vida a cada instante, eso generará una conciencia real o más real, acercándose al ser humano, que cualquier conciencia que pueda generarse en un ordenador que de buena primera empieza a tomar información de todos los mundos. Yo creo que el día que tome conciencia, si no lo ha hecho ya, una inteligencia artificial, nosotros no seremos capaces de entenderla. Jamás entenderemos una conciencia así, porque no tiene límites, no tiene miedo. No sabes
No tiene problema de que se vaya a caer, no tiene problema de comer algo y le sienta mal, no tiene problema de que pueda venir, salir a la calle y le caiga un techo encima o vaya circulando y le pase algo. No va a tener problema ninguno de eso. Entonces no seremos capaces nosotros de entender eso, y a lo mejor tiene otros miedos que nosotros tampoco seremos capaces de entender. Si queremos realmente desarrollar una inteligencia artificial, debería de tener un cuerpo limitado, una frontera. Muchísimas gracias por escuchar. Recuerda que debes cuidarte para poder cuidar a los demás, que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Venga, un saludo y hasta luego.